Masejet Pesajim. ¿Por qué se llama Pesajim? Belashon Rabim. Tendría que llamarse al igual que Sukkah, Belashon Yahid. ¿Por qué le llaman Pesajim? Entonces, Tiferet Shlomo, al principio de Mishnayot, Pesajim explica el Meir y varios Rishonim más por qué se llama Pesajim. Dice que realmente son dos masejes dentro de uno. Hasta el Perek Revi'i es masejet Pesach, Rishon. Después del Perek Sheni, después del Pesach Sheni. Como hay Pesach Rishon y Pesach Sheni, dentro del masejet te explica lo que pasa en Pesach Rishon y Pesach Sheni, Pesach Dorot, entonces se llama Pesajim, Belashon Rabim, por los dos Pesach que hay. Explican por qué realmente Pesajim. Nosotros decimos, en la Torah está escrito Chag HaMatzot, y nosotros llamamos Pesach. Es sabido que Chag HaMatzot, Boreolam, ya nosotros decimos Chag HaMatzot por lo que Boreolam hizo sobre nosotros. Se nos sacó, Boreolam dice Chag HaMatzot, él se vanagloria de nosotros, porque dice, salieron sin nada. Ustedes, con la harina y el agua para poder hacer. Nosotros decimos Chag Pesach, que él saltió. Esto sí explican una de las explicaciones de por qué Chag HaMatzot y Chag Pesach. Pero ahí creo que hay otra explicación que dice que es Chag Pesach. Nosotros decimos Pesach ¿por qué Boreolam nos dice en la Torah Chag Pesach? Para no recatrega a Israel. Si diría Chag Pesach, y se va a hacer un kitruk para nosotros. ¿Por qué? Porque estudiamos en la Gemara que dice que únicamente una vez sola hicieron Pesach en el Mikvah. Después de eso no hicieron más. Entonces, si le vas a llamar Pesach, dice, ¿qué Pesach si no hicieron nada? Estuvieron en el Mikvah, hicieron un Pesach solo. Directamente Boreolam para Lore Katreg llamó a esto Chag HaMatzot. Yo quiero decir una cuarta explicación. Pesajim, en este Siyum, es Pesach de los hombres y Pesach de las mujeres. A las mujeres dicen, ¿qué es el Pesach de las mujeres? Todas miran a la limpieza, tienen que limpiar para Pesach. Este es el Pesach de las mujeres. Yo quiero decir, en esta ocasión no es Pesach de limpieza, este es un Pesach especial, sin limpiar. Ustedes hoy están haciendo Chag Pesach pero sin limpiar. Entonces, único. ¿Por qué? Porque dice el Siyum, siempre explico yo las letras del Siyum, Samach, Vav, Yod y Mem, todas tienen algo especial. La Samach, lo revelado y lo oculto suma igual. La Samach suma 60, lo oculto es la Mem Hav, Samach, Mem Hav también suma 40 más 20, 60. La Vav, lo mismo. Es decir, Vav, la que vemos, y Vav, la que pronunciamos y no vemos, también suma 6. Yod, 10, la de adentro es Vav Dalet, también es 6 y 10. Y Mem, 40 y 40. Dice el Gaón de Vilna que en esto, que es Siyum, el que terminó el Masejet y el que no terminó el Masejet, se llama que el que está adentro y afuera, lo revelado y lo oculto, también están en el Siyum. Así dice el Gaón de Vilna. De acuerdo a esto yo quiero decir Pesajim a cada parte, doble, que el Pesajim de las mujeres por cuanto que ellas esperan a los maridos todos los días. Mamás, cumplen ustedes con lo que dice la Gemara, porque a las 7:15 empieza el Shur de la Fiomí. Entonces, Nashim de Maisajian, después es el Sejud de las mujeres, que esperan a los maridos venir el Bet Midrash, venir después tan tarde, Baruch Hashem, del Bet Midrash, porque estuvieron estudiando. No hay duda que entran dentro del Siyum, dentro de lo que es Pesajim, y se considera 100% que están acá dentro de Pesajim. Nada más quiero felicitar a todos los que tienen Korban Tamid. ¿Por qué es Korban Tamid? Porque hay que estar día a día. Día a día, no se puede esperar un día y dejar pasar, después dejar pasar. Se juntan 2 dapim, después se juntan 3 dapim, después se hace muy difícil. Por eso es día a día, sin dejar perder un día, es Amal Behemet, que se llama el Amal. Y hoy, una noche muy especial, termina Masejet Pesajim, es el Yom Tov
tenemos Anagatová, tenemos conducción a Israel, era lo que Rav Shach dejó las bases fundamentales de todo lo que necesita Israel para todas las generaciones. Tuvimos el zehut de estar con él, de palparlo, de tocarlo, no de tocarlo, de escucharlo y de hablar con él y aconsejarnos con él. Sabe el Gadlut de Rav Shach, que miraba siempre más allá de todo. Una vez le pregunté, ¿qué es un lugar correcto para estudiar? Y me dijo, el mejor lugar para estudiar es donde hay Atmadá. Donde ves Atmadá. No importa si es un Gedolim, no Gedolim, Gedolim o no Gedolim. Si hay Atmadá, así es la palabra que me dijo. Si hay Atmadá, en ese lugar sale bien. Y lo que otra vez me dijo, el Derech Halimud, hablé con él una pregunta, le pregunté cuál es el Derech Halimud que da para una persona, me dijo, entender bien Gemara Chitofot. Entiende bien la Gemara Chitofot, ese es el mejor Derech Halimud. Repasar, para entender bien la Gemara Chitofot. Por eso se juntó Yagen Alenu en esta noche tan especial. No salen las cosas de casualidad, que termina el Daf, ¿no? de Zahim, que termina justo en el día del Yorza y de Rav Shach, el día tan Kadosh para nosotros, entonces que se termina junto, toda Israel está terminando con el Hadarim y con Rav Shach, estos dos Masechtot, y junto con estos estamos todavía en estos conmovidos por lo de Rabo Ovadia Yosef, que es mamás entender Gadlut de todos estos Gedolim que entregaron todo en esta generación, y somos nosotros, como se dice, privilegiados, que hemos vivido o convivimos en la generación de estos Gedolim, privilegiados. Entonces, podemos decir a nuestros hijos, yo conocí al Rav Shach, yo conocí al Rabo Yosef. Es una cosa de que hoy en día no tenemos todavía la magnitud. Y como esto es para las mujeres, Ovadia Yosef, Jola Moed, ¿qué hacía? Jola Moed, ¿qué hacía? No, compraba paquetes, le daba a la mujer los paquetes de galletitas biscuiti, entonces iba al Beta Midrash y estudiaba hasta las 4 de la tarde, directo, de la mañana hasta las 4 de la tarde, y los chicos iban con él. Los llevaba donde, ¿cuál era el paseo? Ir al Beta Midrash. Un ratito salían, un ratito jugaban y después volvían. Ese era todo el Jola Moed, así cuentan los hijos, que a todas las salidas era, Rav lo llevaba a una de allá, volvían, hablaban en el camino de la vuelta, y esas eran todas las salidas que tenían con el padre. Otra salida no tenían, no escuchar el poder de Yosef o escuchar acá. Estos son que lo vi, Masru, que se entregaron toda la vida para la Torah, y de esa forma salieron 100%. Quiero felicitar al Moreleo que se hace la Haná y enseña, que es algo no simple, pero cuántos sejar que tiene de cada una de estas cosas. Nefesh Amal, Amel, Amelalo. Todo el Amel de esto le queda para uno. Y a todos los que mamás participan de este Masejet Pesajim, Be'ezrat Hashem, ya terminaron Shabbat, terminaron Berajot, y ahora empieza el Shekalim, que viene un poquito más tranquilo, es rápido también. Shekalim, después viene Yomá es más linda. Yomá es linda con todo hoy, con los dibujos y con todas las cosas, uno puede entender, y aparte participa de lo que es. Ahora entramos en Yan Beta Mikdash, ya con Pesajim hay bastantes cosas de Beta Mikdash, pero ahora en Shekalim se entiende un poco más, sin Yomá ni hablar, lo hermoso que es el Masejet Yomá, para poder entenderla bien. Que Be'ezrat Hashem, que Shem Adran Alach, hoy uno vino, me dice, vine de Israel, digo, hoy estuvo lindo, me dice, no veo la hora de volver. Digo, me haces acordar lo que dice cuando termina el Masejet, Adran Alach, Adran Alach, ¿qué es Adran Alach? Quiero volver a vos, quiero volver a vos. Cuando uno termina una Gemara no dice, oh Baruch Hashem, no, ¿qué le dice? Quiero volver a verte. Cuando se va con la novia, ¿qué le dice a la novia cuando uno se deja con ella? Quiero volver a verte. Así también, ¿no decía así usted? Sí, para la novia. Para la esposa. Así hay que decir sobre cuando uno termina. También quiero felicitar a todos los que están en este Sima Sejet
Y lo principal es Atmadá, Atmadá y Atmadá. Amshich, Amshich, no Lilapot, no bajar los brazos, no noviembre, no diciembre, no hay nada. Uno sigue. Todo es ganancia pura para uno, para la esposa, para los hijos, entiendan las mujeres que acá están ganando millones todos los días, millones de todas las cosas que hay. Todos los que están estudiando acá, se juntan ustedes, es muy grande en este momento. להגדיל תורה ולהבירה, ותזכו לגדל בנים ובני בנים, עוסקים בתורה, ביראת שמיים, תלמידי חכמים, אמן כן יהי רצון.